Pues ahora sí vamos a comenzar. Vamos a primero hacer una oración de agradecimiento y de alabanza a Dios por todo lo que nos ha permitido aprender y caminar juntos, que aún en medio de la pandemia y de todo lo que ha sucedido, pues nos permite seguir avanzando, nos permite también seguir aprendiendo de todo este regalo que ha sido, que sigue siendo la teología del cuerpo. Lo alabamos y lo bendecimos por eso, y también te pedimos, Dios, que nos ayudes a seguir aprendiendo de esto, a renovar siempre nuestra fe, a no quedarnos con la tentación o con la idea de que ya todo está dicho o ya lo sabemos, sino que siempre podamos descubrirte cada vez más en nuestra humanidad, en nuestro cuerpo, en lo que vivimos día a día. Te pedimos que nos ayudes también, que nos ilumines para que podamos nosotros compartir y hablar de esta belleza en los ambientes donde tú nos llames o donde podamos compartirlo para que seamos promotores de esta visión tan maravillosa de tu plan divino de salvación en nuestras profesiones, en nuestras familias, en donde nos toque vivir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amigo San Juan Pablo II, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues la clase pasada comenzamos a ver sobre el Cantar de los Cantares, que es, como decíamos, es un libro que ha sido sujeto como de mucha polémica o incomprensión, porque es un libro que tiene un estilo literario diferente a otros libros de la Biblia, que es el estilo poético. Sí hay otros libros, por ejemplo, los Salmos también, pero es un estilo que es poético, donde no se hace una referencia directa a Dios o, o, o al pueblo de Dios tal cual. Y es un libro que está profundamente dirigido, que habla mucho de lo que es la experiencia humana, por ejemplo, de la sensualidad, del enamoramiento, del amor humano. Y entonces, en esta dirección, pues es un libro que puede ser confuso, digamos, en su interpretación, porque, o sea, nos hace pensar o nos hace preguntarnos, ¿por qué hay un libro en medio de la Biblia o en el corazón de la Biblia, no sé, como en una parte tan importante que va hablando de la revelación, que habla de algo que es tan sensual, tan erótico, tan carnal, tan humano, como es esta cuestión del enamoramiento, del amor humano y de la sensualidad? Y entonces veíamos cómo Juan Pablo II nos habla y nos dice que es el Cantar de los Cantares es un libro, sí, profundamente teológico, profundamente místico, pero es un libro que nos va a ayudar a hacer un puente entre lo humano y lo divino, que nos va a ayudar a hacer un puente entre aquello que durante mucho tiempo se ha despreciado, se ha dejado de lado, que es lo humano, lo carnal, el cuerpo, la sensualidad. Y Juan Pablo II nos va a decir, es un libro que nos revela cómo Dios está impregnado profundamente en nuestra humanidad. Por eso habla de que es como un puente entre lo humano y lo divino. Y entonces, pues ahora sí nos vamos a la guía del tema 51, hermana y novia mía, fuente sellada, Cantar de los Cantares. Juan Pablo II nos va diciendo cómo, o sea, el Cantar de los Cantares, pongámonos, posicionémonos ahí, ¿no? Es un libro que es muy corto y que habla de una historia, que son los cantares, que es la historia de unos amantes, un amado y una amada, o sea, un esposo, una esposa, que habla Juan Pablo II de que el Cantar de los Cantares es como si tuviera un ciclo del amor. ¿Por qué? Porque este ciclo del amor es más o menos lo que va relatando, o sea, son unos esposos, un amado y una amada, que están gozando de su amor, que están como complacidos en el amor que tienen, en la belleza de ese amor, y luego por alguna razón se separan, y entonces hay un proceso de separación donde ellos sufren la pérdida, les duele la pérdida, el dolor de la pérdida,
Y después de ese dolor de la pérdida, hay un proceso de búsqueda del amado. O sea, no hay un proceso previo como de que duele la pérdida, y después hay un proceso de búsqueda donde ellos salen al encuentro y salen a buscar al amado, van a la casa, le dicen a las personas del pueblo, ¿han visto a mi amado? ¿Dónde están? Empiezan a buscar con ese anhelo, para finalmente concluir en el encuentro, donde es un encuentro que es gozoso. ¿Por qué? Porque viene después el encuentro después de la pérdida y después de la búsqueda y del anhelo. Y es más gozoso que el primer encuentro que relataba, ¿no? Porque es un encuentro que es definitivo. Y Juan Pablo II nos pone la mirada en esta historia y nos dice, veamos cómo es un libro que habla de la experiencia humana. O sea, es un libro que habla mucho de la experiencia del corazón humano, de los momentos que tenemos en la vida. O sea, acuérdense que Juan Pablo II nos dice que el matrimonio es la analogía, como de las analogías favoritas de Dios para hablar de este tema, pero de hablar de su amor. Pero nos habla de todas las relaciones humanas, incluso de la vida misma. Como en la vida misma vamos por momentos así donde a veces estamos muy enamorados o de Dios o de nuestro trabajo o de lo que hacemos, estamos muy entusiasmados con todas las ganas, y también tenemos momentos de crisis donde son momentos de pérdida, de dolor, donde nos duele algo, donde no avanzamos, donde em, estamos sufriendo porque algo hemos perdido, ya sea ser amado, por ejemplo, en la muerte o en una ruptura o en un distanciamiento, en el trabajo, cuando tenemos momentos de crisis, momentos de distanciamiento incluso con Dios. Pero también nos habla de este momento que es la búsqueda, donde vamos en búsqueda de algo, donde ya después de la pérdida nos vamos recuperando y entonces buscamos un nuevo empleo o buscamos reponer lo perdido o buscamos nuevos amores o amar de una mejor manera, ya sea a Dios o a nuestra familia o a otras personas. Y entonces también vienen los momentos de éxtasis y de encuentro. O sea, esto no es solamente una experiencia espiritual, sino en todo lo humano sufrimos estas pérdidas, estos cambios. Un cambio de etapa, por ejemplo, de la niñez a la adolescencia, es un proceso donde hay una crisis, donde pierdes algo y tienes que entrar en la búsqueda de algo para luego encontrar tu plenitud de adulto, de quién soy. Un momento de cambio, de pérdida, o sea, habla de la experiencia humana. Por eso habla Juan Pablo II que dice que es como un ciclo del amor, porque eso es lo que nos pasa a los seres humanos y nos pasa también en la relación con Dios. O sea, no estamos, aunque amemos, o sea, aunque permanezca nuestro amor no va así como recto, sino va como si fuera en oleadas, en ciclos, en diferentes etapas. También los matrimonios, por ejemplo, aunque se amen, tienen que estar renovándose porque hay momentos de distanciamiento, de lejanía, de separación, donde tienen que volver a buscarse y encontrarse. En la relación papás e hijos, en la relación con los amigos, hay momentos donde nos distanciamos y entonces tenemos que recuperar la relación. O sea, habla del ciclo del amor humano. Y entonces Juan Pablo II se va deteniendo, va teniendo como el detalle, imagínense que tengo aquí una lupa, y va viendo con detalle las palabras que usa el Cantar de los Cantares. Por eso les había dejado de tarea que lo leyeran, para que vieran las palabras y las expresiones. Y hablábamos un poco de esta expresión que es el término hermana, que él dice el esposo, el amado, le dice a su amada, antes de decirle novia o esposa, siempre le dice hermana o amiga. Y ese término amiga, dice en el punto número 1, busca un pasado común, o sea, se sienten recíprocamente como hermano y hermana que deben la misma existencia a la misma madre. Esto es encontrar una común pertenencia, o sea, humanidad, o el ser hijos de Dios, que da seguridad. O sea, Juan Pablo II nos dice, esta expresión lo que nos revela es que todo amor requiere un reconocimiento del otro como el otro como un yo. O sea, en el sentido de tenemos una común pertenencia. O sea, veámoslo, por ejemplo, en el tema incluso del perdón o de sanar. Este tema de perdonar o de sanar requiere que yo reconozca que el otro es pecador y falla como yo, que el pecado del otro no es imperdonable porque entonces los míos serían imperdonables porque yo también soy pecadora. O sea, cualquier proceso de sanación, ya sea psicológico o social, requiere un proceso de reconocer al otro como igual, incluso al asesino o al que ha hecho daño.
Por ejemplo, hace poquito vi una película que se la recomiendo mucho, se llama Entre la razón y la locura, que habla, o sea, la historia gira en torno a cómo es cómo se formó uno de los diccionarios más grandes de la lengua inglesa. Pero uno de los personajes es una persona que en un momento de delirio asesina a un padre de familia. Y mucho de la historia trata sobre cómo es la viuda que va con el asesino de su esposo, que está encerrado en un psiquiátrico, y va haciendo un proceso de perdón. Pero es el que cometió el asesinato, el que rechaza ese proceso de perdón en muchos momentos, porque él es el que no se siente igual. Él no se siente capaz de reconocerse como sufriente, necesitado de amor como el otro. Entonces, vemos cómo el Cantar de los Cantares habla profundamente de los procesos humanos. Y cómo esto nos dice Juan Pablo II, estos procesos humanos son profundamente impregnados de Dios. O sea que nosotros los seres humanos, para realizar el amor, necesitamos abrirnos al otro. Y esa apertura al otro es reconocer que el otro es como yo. Es reconocer esto que dice de la común pertenencia. O sea, tú y yo somos humanos. Y entonces tú fallas, pero yo también fallo. Tú también eres pecador. A ti también te duele la muerte. Tú también tienes miedo. Tú también a veces tienes prejuicios. Fíjense cómo todos los avances en la comprensión, en el diálogo, en la paz, requieren este reconocimiento. Porque fíjense cómo muchas veces estos procesos de la guerra o de la separación o del odio tiene que ver con la no comprensión. O sea, yo a veces, por ejemplo, lo veo en los discursos que tienen que ver, por ejemplo, con el machismo. A veces los discursos del machismo son muy duros para creer que toda la culpa está, por ejemplo, en la figura del hombre, sin entender que el hombre también sufre la distorsión de su masculinidad, que no es el otro el malvado, desgraciado, que me oprime, que me aleja, que me hace daño, sino que es el otro que tampoco entiende, que también sufre, que también le duele. Y esto es un proceso humano muy difícil, pero que Juan Pablo II nos dice es la base del amor. Esto, por eso dice en el punto número 2, esto genera la paz del cuerpo, la paz del encuentro de la humanidad con la imagen de Dios. O sea, vamos conectando las piezas. Lo que nos dice Juan Pablo II es cómo esto se conecta en el Génesis, decía Juan Pablo II, se nos revela que el hombre experimentó la soledad como un momento de apertura de necesito del otro. Y entonces el Cantar de los Cantares nos reafirma esto, que es primero necesito reconocer que necesito encontrar al otro, que el otro tiene algo en común conmigo, no solamente la humanidad o lo bonito. O sea, por ejemplo, cuando dos se enamoran, pues sí comparten el amor, pero no es solo lo bonito, es también la naturaleza caída, el pecado, el duelo, la pérdida. O sea, a veces en los discursos, por ejemplo, de todo este tema del racismo, o del machismo, esto a veces pareciera que es como una competencia, de poner al otro como el malvado, como si fuera una competencia de decir, a ti no te duele tanto como a mí, tú no sufres tanto como yo, tú no tienes lo mío, o sea, tú tienes más privilegios y entonces a ti te duelen menos tus muertos que mis muertos, o sea, como si fuera una competencia de dolor. En lugar de reconocer que aunque son de circunstancias diferentes, la experiencia de la muerte, de la pérdida, de la soledad, de la necesidad, de la búsqueda de algo, eso lo compartimos todos los seres humanos porque somos seres humanos, por nuestra humanidad compartida. Y entonces, dice, en el punto número 3, dice, el primer fundamento de la comunión de personas es que hombre y mujer en su cuerpo son ante todo hermano y hermana en la unión de la misma humanidad. Por eso habla de este ciclo del amor. O sea, por eso es como si primero viniera la amistad y luego el amor, porque la amistad implica un proceso de apertura del corazón. Este proceso de me doy la oportunidad de abrirme un poco a ti. Porque si no te doy esa pequeña oportunidad de abrirme un poco, de compartirte algo de mí, de escucharte, de comprenderte, no puede crecer ninguna otra forma de amor si no me abro a este proceso como de comprensión. Por eso en el tema grandes, de todos estos temas sociales, pues son temas que, o sea, requieren el abrirme a reconocer al otro como yo, que no es, o sea, que claro que somos diferentes, pero al mismo tiempo somos iguales. O sea, eso es como lo complejo de lo humano. Y esta igualdad es esta humanidad.
Entonces dice, al mismo tiempo también revela el destino, la vocación a ser llamados esposo y esposa. O sea que esta necesidad de apertura, de reconocerme como iguales, sirve al propósito de la unión. O sea que todo esto tiene el propósito de unirnos a las personas, de llamarnos a la comunión plena con las personas. Y entonces dice, el eros y el etos se unen, se vive el éxtasis del bien y la belleza a través de la experiencia del amor en la masculinidad y la feminidad. Antes de entrar un poquito a esto de la masculinidad y la feminidad, o sea, vemos cómo, o sea, si ustedes lo leyeron o lo pueden leer después, cómo el Cantar de los Cantares habla de estos procesos diferentes de encontrarnos con los diferentes estados del corazón humano. Por ejemplo, al principio, en los primeros cantares, hace alabanzas de la belleza del ser amado, ¿no? Va describiendo y va diciendo, eh, eh, mi amado es mío y yo de mi amado, que pasa entre sus cenas antes que sople la risa. O sea, habla como del tema del amor, por ejemplo. Por ejemplo, esto, como manzano entre árboles silvestres es mi amado entre los mozos. Me apetece sentarme a su sombra, su fruto me endulza la boca, como esta parte del amor. Pero luego después, por ejemplo, en la parte, en el cuarto poema, eh, habla también del amado, pero es un estado del corazón diferente. Por ejemplo, en el cuarto poema, que es en el versículo 10, dice, mi amado es moreno claro, distinguido entre 10,000, su cabeza es oro, oro puro, sus guedejas racimos de palmera negras como el cuervo, sus ojos como palomas a la vera del arroyo. ¿Cuál es la diferencia entre este momento y el anterior? Que en este momento está hablando desde la pérdida, desde la añoranza de lo que tenía. Y entonces es una valoración diferente de la belleza, o sea, es una experiencia humana, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, cuando estamos en la Navidad gozando nuestra familia y que decimos, ay, qué lindo que estemos juntos, qué padre, que por ejemplo ahora en la cuarentena que estamos, ay, quisiera ver a tal persona y no puedo, y entonces recordamos la belleza, pero con un sentimiento de añoranza, del dolor, o cuando tenemos, por ejemplo, el duelo y vemos en el duelo todo lo que tenemos la añoranza, ¿no? Donde estamos como pensando en eso que teníamos y reconocemos lo lindo y lo bello y también lo malo, pero desde un sentido de añoranza de la falta, de la necesidad. Y es entonces, o sea, por eso nos dice Juan Pablo II, es también el ciclo del amor. O sea, hay momentos donde añoramos el contacto con el otro, nos gustaría que el otro nos amara más, estamos anhelando, ay, al principio estábamos muy enamorados y después, pero esto lleva a la búsqueda o al encuentro. O sea, porque lo bello de esto es que Juan Pablo II nos dice, este es el ciclo del amor porque en el ser humano, estos momentos de falta, de necesidad, de crisis, son los que nos preparan para amar más y mejor. O sea, si no tuviéramos esos momentos de crisis, de desesperanza, de pérdida, de soledad, no aprenderíamos a amar de la manera en que podemos amar. Por eso, por ejemplo, algunos santos místicos hablan de esta experiencia de el desierto, de la desolación, de la noche oscura del alma, momentos donde pareciera o se experimenta como si Dios se escondiera, y es algo que se hace como que este proceso de búsqueda, como si necesitáramos buscarnos, buscar a Dios, renovarnos, porque la cuestión con el ser humano no es que nos quedemos en el dolor, como en esta parte de los capítulos donde, ay, se me fue mi amado, ya ni modo, aquí me voy a quedar deprimido, sino es la falta, la crisis en el ser humano, tiene el propósito de movernos a buscar. Por eso Juan Pablo II dice, es como, vean cómo el Cantar de los Cantares refleja nuestra humanidad y nuestra necesidad de crecer en el amor. O sea que ante la pérdida, la falta, necesitamos movernos a buscar al amado. Por eso, por ejemplo, o sea, los momentos espirituales de desolación son momentos que nos mueven de donde estábamos, de nuestra zona de confort, para volver al ser amado y encontrarnos. Y al encontrarnos, gozarnos más. Por eso después de la pérdida o de la crisis o del caos o de la guerra, los seres humanos apreciamos y valoramos más. Por ejemplo, es como, no es lo mismo que, ay, pues te llega un trabajo y tú, pues como no lo busqué, pues no lo valoro. En cambio, cuando no encuentras trabajo y tienes mucha necesidad económica y has estado buscando y no te contratan y entonces obtienes el trabajo,
dices que, ay, qué padre, tengo el trabajo, qué alegría, o sea, lo gozas de una manera diferente porque eres capaz de recibir el don. O sea, fíjense cómo esta pérdida o esta crisis nos da la capacidad de recibir el don. Por eso, o sea, en la Biblia se habla, por ejemplo, de los momentos de desierto, de soledad, de espera. Por eso muchos santos hablan también de cómo a veces Dios nos hace esperar, nos hace vivir estos momentos de desierto, no para hacernos sufrir, sino para prepararnos para recibir el don. Como la vida misma es un momento también de preparación, de anhelo, de espera, para entonces poder recibir el don. Y que sin este momento de desierto, de espera, no recibiríamos el don como podemos recibirlo y entonces no lo gozaríamos como podemos gozarlo. Entonces, de eso nos habla también el Cantar de los Cantares, de estos momentos de cómo, porque la esperanza es esta, dice Juan Pablo II, o sea, la esperanza que nos da el Cantar de los Cantares es que al final el amado y la amada se reúnen y gozan su amor. O sea, esto es una analogía del amor de Dios. No importa las crisis, no importa las pérdidas, los momentos de desolación, de cansancio, de agotamiento, de dolor, es al final nos vamos a encontrar con el amado. O sea, las crisis son pasajeras, el dolor es pasajero, es momentáneo y entonces no se trata de quedarnos ahí, sino es de vivir ese momento, pero confiados en que el amor se sigue realizando, de que el amor nos sostiene. Y entonces, hace poquito veía una publicación que hablaba del duelo, que decía cómo en las fibras del corazón hay células, hay fibras nerviosas que tienen grabada la emoción. Y entonces decía que cuando vivimos el duelo, la pérdida de un ser querido, vivimos la experiencia de sentirnos, dice él, la experiencia no del dolor, sino de una forma de amar diferente. Porque dice, con la muerte no es que se vaya el amor, aunque perdamos o sintamos que perdemos al ser querido, no es que se nos vaya el amor, sino es que amamos de una forma diferente. Y entonces amamos de una forma diferente y nos damos cuenta de la gran capacidad de nuestro amor. Es, por ejemplo, esto que vivimos en el duelo, cuando nos vamos dando cuenta todo lo que estaba ligado de amor a esa persona, ¿no? Y entonces es, por ejemplo, que vemos cuando estamos en el proceso de duelo, sobre todo en las primeras semanas, que todo te recuerda a esa persona, te das cuenta de lo ligado que estabas en las cosas cotidianas y agarras, no sé, la taza y dices, ay, en esta taza, bebí un café con tal persona y mira, y entonces te recuerda, es como todo lo que estás unido. Y entonces, o sea, en esta publicación hablaba de eso, de cómo darnos cuenta de lo ligado que estamos a la persona y la muerte es una invitación, una posibilidad para seguir amando a la persona. O sea, no se muere el amor con la muerte. Y me encantó esta expresión y creo que va con el tema del Cantar de los Cantares, es el amor permanece, a pesar de los momentos de crisis, de duda, de soledad. Así es como ama a Dios. ¿Se fijan? O sea, este Cantar de los Cantares no solamente nos habla de lo humano, sino también nos habla de cómo es Dios, cómo Dios también nos anhela, busca, conquista, va a nuestro encuentro, nos espera, anhela nuestro amor y dice, ay, ¿dónde está mi amado? Ojalá vuelva, ojalá regrese, está esperando y entonces también se goza cuando venimos a su encuentro. Y entonces ahora sí nos posicionamos en el tema de la masculinidad y la feminidad. ¿Por qué? Porque dice Juan Pablo II, o sea, veamos cómo el Cantar de los Cantares es un libro que habla profundamente de la masculinidad y la feminidad, o sea, vas como separando el anhelo del hombre del anhelo de la mujer, las expresiones del hombre de las expresiones de la mujer, y dice esto claro que tiene el propósito de revelarnos la complementariedad que existe en el hombre y la mujer para realizar el amor, o sea, es como si nos dijera, el hombre y la mujer ambos muestran diferentes caras del amor de Dios, o sea, hay una teología del cuerpo del hombre y una teología del cuerpo de la mujer, y entonces solamente en conjunto revelamos la pintura completa del amor de Dios. Y hay esas expresiones, por ejemplo, esta que dice en el punto número 5, huerto cerrado tú eres, hermana mía, esposa, huerto cerrado, fuente sellada. No sé si tienes ahí a la mano, Andrea, tu Biblia. Es en el Cantar 4, si no aquí yo lo tengo. Por ejemplo, en el Cantar 4, versículo 12 o también el versículo 15.
que dice, eres huerto cerrado, hermana y novia mía, huerto cerrado, fuente sellada. Luego en el versículo 15 dice, fuente de los jardines, pozo de aguas vivas que fluyen del Líbano. O sea, esta expresión, es una expresión, dice Juan Pablo II, es una expresión que se usa para referirse a la mujer. O sea, en la mujer se nos refiere, como dice, la mujer es como si fuéramos huerto cerrado, fuente sellada o jardín cercado, depende un poco de la traducción. Pero detengámonos un momento en estas expresiones de a decir huerto, fuente o jardín. ¿Qué es lo que contiene un huerto, una fuente o un jardín? Es algo que genera vida. Un jardín es algo que contiene vida en su interior y que es capaz de producir frutos. Una fuente es algo que da vida a su alrededor. Un huerto también es algo que contiene la capacidad de gestar la vida. Pero fíjense lo que dice, o sea, la mujer es un huerto cerrado, un jardín sellado. ¿Por qué? Porque Juan Pablo II en esta teología del cuerpo de la mujer dice, es como si la mujer tuviera un misterio. Y ese misterio es esta capacidad de gestar vida que llevamos en nuestro interior. Y acuérdense, o sea, Juan Pablo II dice, no es nada más la capacidad de gestar vida biológica en los bebés, sino también gestar vida en la sociedad, en la cultura, en la política, en la iglesia. Entonces, este gestar vida está grabado en nuestra naturaleza, que tenemos un sello muy grande de esto, que es la capacidad de gestar bebés en nuestro interior. Pero veamos esta expresión tan maravillosa, tan hermosa de ser jardín sellado o cercado, o sea, con cercas, protegido. O sea, si pensamos en la naturaleza de la mujer o el cuerpo de la mujer, en el cuerpo de la mujer, por ejemplo, los órganos sexuales están ocultos, están guardados, están cercados, a diferencia del hombre. Y entonces es cierto, por ejemplo, que hasta biológicamente, por ejemplo, las mujeres somos más vulnerables a ciertas enfermedades porque nuestros órganos es como si estuvieran expuestos, pero internamente, o sea, guardados, pero no tan protegidos. O sea, por ejemplo, hay enfermedades de transmisión sexual que a los hombres no les hacen nada. ¿Por qué? Porque como sus órganos están externos es como si estuvieran más protegidos, pero las mujeres, o sea, la cuestión, por ejemplo, de la penetración, estamos más vulnerables, o sea, porque no tenemos otro tipo de protecciones. Y entonces, esta expresión de huerto cerrado, o sea, habla de este don, esta capacidad de las mujeres de gestar vida, pero que también es algo que es un misterio incluso para nosotras mismas. O sea, esta capacidad, por ejemplo, de cargar un bebé en nuestro vientre y de que se desarrolle en el vientre, o sea, es un don que es incluso oculto para nosotras mismas. ¿Oculto en qué sentido? En el sentido de que está ahí, pero no lo vemos. Se produce, pero no lo vemos. Y tan no lo vemos, tan no vemos ese milagro, que muchas veces, o sea, cómo se usa como argumento del aborto de decir, no, pues a lo mejor no es un bebé. ¿Por qué? Porque es un misterio. O sea, es algo que no es evidente, que no cualquiera puede contemplar y ver, o sea, que es cerrado incluso para nosotras mismas en ese sentido. Y entonces, este huerto cerrado, lo que dice Juan Pablo II habla también de esta, digamos, vocación de la mujer de transmitir lo que es el misterio de la vida, de que es un milagro, de que es algo que no se reproduce en el laboratorio, sino que es algo que sucede en el interior y profundo de la persona y que es un misterio. Acuérdense que hemos hablado que Juan Pablo II nos dice misterio no como algo que no se pueda comprender, sino como algo que está oculto porque es profundamente valioso, como el sagrario, ¿no? Y entonces dice esta expresión, habla el punto número 7, dice, además el yo femenino le habla con el contenido fraterno, es una invitación a revelar otra visión clara de la feminidad y de la mujer, o sea, la misión de la mujer, o sea, es gestar vida y también hablar del misterio, ser testigos del misterio, que es el misterio de la vida, del misterio del amor que está contenido en nuestro cuerpo, está grabado en nuestro cuerpo, nuestra capacidad de ser mamás, de gestar bebés, de dar a luz bebés. Y entonces, dice en el punto 8, la esposa parece a los ojos del esposo como jardín cerrado y fuente sellada.
Le habla con lo que parece más profundamente escondido de su yo femenino. La esposa se presenta a los ojos del marido como dueña del propio misterio. Y este ser dueña del propio misterio, o sea, habla de, de que este misterio que es el amor, la sexualidad, el dar vida, es un misterio que no se puede forzar o arrebatar. O sea, por ejemplo, pensemos en estas expresiones que a veces oímos de, es que nadie entiende a las mujeres. Es que, o sea, los esposos que hay, es que yo no entiendo a mi mujer. O sea, es cierto que este ser jardín cerrado lo que implica es también que depende de nosotras el abrir y revelar el misterio, por un lado, y también del otro, el querer revelar y honrar ese misterio. O sea que es como esta cuestión de que, lo voy a decir así como de la manera como, o sea, como más cruda. O sea, el acostarse con alguien o el acostarse con una mujer no te implica que puedas comprender y entender el misterio de la mujer, ni entonces gozar de y revelar la belleza del ser mujer. ¿Por qué? Porque no es un tema solamente de desnudez, sino es una cuestión de intimidad, de la capacidad de abrir. Y solamente quien puede honrar y valorar ese misterio puede entonces, al entrar a ese jardín sellado, por ejemplo, en el tema de la sexualidad, o sea, en este lenguaje que usa poético, puede entonces comprender el misterio. Por eso, en la teología del cuerpo y en la visión de la Iglesia Católica, la cuestión de la sexualidad tiene un misterio profundamente sagrado. Por eso la sexualidad tiene una profunda conexión con la procreación, porque es parte del misterio. Que esta sexualidad, este cuerpo de mujer que es capaz, que se une la sexualidad a la capacidad de dar vida, debe ser honrado. Por eso, esa cultura anticonceptiva de tenerle miedo a los bebés, de creer que el cuerpo es el enemigo, que el enemigo es la fertilidad y que entonces si no tengo fertilidad, si anulo mi fertilidad, entonces puedo ser libre, es deshonrar el misterio, porque es no entender que el problema no es la fertilidad ni la capacidad de dar vida, ese es el don, ese es el jardín que es profundo, que es bello, y que lo que se tiene que hacer es una sexualidad que honre esta belleza de la capacidad de dar vida, que no le tenga miedo a este jardín, a este huerto, a esta fuente, y que solo así podemos verdaderamente gozar el jardín, o sea, gozar lo que es la sexualidad cuando honramos el misterio. Entonces, y también habla de la libertad, o sea, esto que dice soy dueño del propio misterio implica esta capacidad de abrirnos. Yo, por ejemplo, les pongo el ejemplo de en el desarrollo del hombre y de la mujer, hay momentos del desarrollo donde, o sea, el cerebro de las mujeres, por ejemplo, es un cerebro que, sobre todo en ciertas etapas de la vida, está más diseñado para leer y comprender las emociones y lo que el otro dice, o sea, para conectar emocionalmente. Por ejemplo, las bebés niñas tienen una gran capacidad para leer las emociones, mucho más desarrollado que los que son niños genéticamente. Y entonces, esta capacidad de conexión, o sea, nos hace creer, nos hace como ser más receptivas para comprender y leer al otro, las emociones, para ser como más reactivas a lo que el otro piensa o como para comprender, como para conectar más emocionalmente. Y entonces esto hace, o sea, muchas de las veces como esta incomprensión entre el hombre y la mujer tiene que ver con la incomprensión de que pensamos y vivimos de una manera diferente. Entonces, una queja frecuente que tenemos las mujeres con respecto a los hombres es decir que los hombres no nos entienden. Pero este entendimiento tiene que ver como de, es que el otro, como si el otro tuviera que adivinarme el pensamiento, como si el otro tuviera que saber lo que yo siento, porque pues es que es obvio, ¿no? Pues si estoy de mala cara, pues ya tiene que saber obviamente por qué me enojé. Pero la cuestión es, ¿qué es esto? O sea, somos un jardín sellado. Y entonces, este don que es la capacidad de conectar emocionalmente o de entender otras cosas emocionalmente, que no es que los hombres no lo tengan, es que la experiencia de la emocionalidad es diferente en el hombre. Y esta capacidad que tenemos las mujeres, pues es algo que debemos de abrir y revelarlo. O sea, el otro no va a adivinar lo que pensamos y lo que sentimos. El otro, tenemos que decirlo.
tenemos que explicarlo, tenemos que mostrar por qué sentimos, cómo sentimos, o sea, tenemos que revelar el misterio de la feminidad, revelar cómo pensamos y sentimos las mujeres y abrirnos a revelar y entender cómo piensa el otro diferente, el otro hombre, que piensa y siente desde una manera diferente. Y entonces eso también es ser dueño del propio misterio, o sea, es decir, no se puede forzar la intimidad ni la revelación del misterio. Tiene que haber la apertura de corazón de ambos para amar y abrazar la diferencia. Por eso esta cultura que se pelea con la diferencia sexual y que cree que eliminando la diferencia, pues dice, se está perdiendo del don y del misterio, se está perdiendo de la posibilidad de la riqueza. Y entonces dice, la hermana esposa es para el hombre dueña de su misterio como jardín, como fuente, como muralla. Esto nos descubre la inviolabilidad interior de la persona, como en la Eucaristía en el sagrario, o sea, este misterio que está guardado y que solamente aquel que es digno, que está abierto de corazón, que quiere entenderlo, puede gozar el misterio. O sea, habla un poco también como de esta, Juan Pablo II lo relaciona con este proceso del amor, o sea, solamente aquel que en la castidad, por ejemplo, ha demostrado o va creciendo en la castidad, va pudiendo gozar del misterio. O sea, solo aquel que ha honrado de decir, ha honrado el cuerpo, la sexualidad, de decir, o sea, no es como cualquier cosa, sino honro tu misterio y entonces lo reservo para el momento más importante donde podamos hacerlo genuino, donde la apertura sexual, emocional, espiritual, de vida, sea una apertura tan genuina y tan verdadera que podamos gozarla en todos los sentidos, donde no esté rodeado de los miedos de si me vas a dejar, me vas a abandonar, de qué tal si nos quedamos embarazados, de que, o sea, que nadie se entere, o sea, libre de esos miedos, libre de aquellas cosas que van dañando. Y por ejemplo, hay otras expresiones, por ejemplo, en el cantar, creo que es el 4, donde no, en el Cantar 2, en el segundo poema, en el versículo 15, dice esta expresión, cácenos las raposas, las pequeñas raposas que devastan las viñas, nuestras viñas en flor. Raposas son como una especie de zorritos, o no sé cómo, o sea, no sé mucho de animales, pero son una especie de zorritos o de roedores que, o sea, son pequeños, pero que se van metiendo como a las viñas y que arruinan, se hacen como una especie de plaga y arruinan las cosechas. Y entonces, fíjense, o sea, esta expresión que advierte de aquellas pequeñas raposas o pequeños zorritos que dice, o sea, dice Juan Pablo II que este es como un análisis de cómo aquellos pequeños males a los que les abrimos la puerta son males que, aunque parezcan pequeños, pueden terminar arruinando la cosecha, o sea, arruinando el amor. Pensemos, por ejemplo, en el tema de la infidelidad. O sea, la infidelidad, no, o sea, no es que las personas se levanten y digan, ah, ya hoy voy a ser infiel, ¿eh? Y voy a arruinar y voy a tirar toda la basura y voy a destruir todo esto. Sino es, todo ese mal grande de la infidelidad es algo que empezó con una pequeña apertura al mal, con algo que no se debió haber permitido, a lo mejor algo que pudiera parecer incluso pequeño o inocente, por ejemplo, ay, me fui a tomar con él, o me fui a tomar un café con él, o le acepté tal invitación, o empezamos a quedarnos más tarde en el trabajo, o qué sé yo, o sea, cualquier cosa que abre las puertas al mal. Por eso el Papa Francisco dice, no negociemos con el mal, aunque sea pequeño, no es, ay, bueno, comete un pecado chiquito, ya, o sea, olvídate de eso, es un pecado y ya, y te aleja de Dios y trata de sanarlo y de reparar el amor, o sea, lo más pronto que puedas. ¿Por qué? Porque son los pequeños males, las pequeñas aperturas o negociaciones con el mal que se convierten en plagas que terminan dañando el amor. Y eso aplica para los esposos, para las familias, o sea, es cualquier pecado, cualquier mal que puede terminar creciendo. Pensemos cómo el odio no empieza como odio, sino empieza con pequeñas molestias y rencores que se van guardando, cosas que no se sanan. La depresión no empezó como depresión, sino empezó con pequeñas tristezas y heridas que no se sanaron y que se van creciendo con el tiempo. La guerra no empieza como guerra, sino empieza, las peleas entre grupos empieza por pequeñas cosas que no se solucionaron. Entonces,
O sea, el Cantar de los Cantares revela esto, tenemos que cuidar el amor. Y cuidar el amor implica protegernos de aquellos pequeños males que van dañando. Pensemos en el tema de la pureza, el tema de la pornografía o las impurezas, que son pequeños males que si los dejamos crecer, arruinan cualquier amor. Pensemos en cuántos matrimonios conocemos que decíamos, híjole, pero es que ellos se amaban muchísimo. Es que ellos estaban súper enamorados, o ellos genuinamente son buenas personas. ¿Por qué su matrimonio fracasó? Pues desde el Cantar de los Cantares es porque hubo la entrada de pequeños males que no se fueron sanando, que no se fueron conteniendo. Ahora, claro que todos tenemos estos pequeños males porque somos pecadores, porque cometemos errores, porque fallamos. Pero la cuestión es, o sea, tener esta vida que nos ayude a no dejar crecer el mal. Una vez un padre me decía algo muy padre decía, el pecado original es como una gota de veneno que todos tenemos en nuestro interior. Y entonces, o sea, es algo que ahí tenemos como que tiende a envenenar todo, pero nuestra tarea es contener ese veneno para que no crezca, para que no termine pudriendo todo, para que no termine dañando todo. Entonces, tenemos esta gota de veneno, sí, o sea, vamos a fallar, a pecar, o sea, es cierto, pero, o sea, somos humanos y nos vamos a equivocar y hemos equivocado muchas veces, pero la cuestión es esta advertencia que dice, cácenos las raposas, o sea, cacen a esos pequeños zorritos, o sea, estemos alerta de estas pequeñas plaguitas que van entrando en nuestra vida espiritual, emocional, familiar, de amor, o sea, pequeñas animalitos que van arruinando nuestra cosecha y luego atendámosla, no dejemos que esto crezca. Entonces, este ciclo del amor que habla, dice, es también la cuestión de la conciencia, de la libertad, o sea, de que requiere que el otro quiera y que yo quiera, y también de la responsabilidad de cuidar este amor, de alimentarlo. Y entonces dice el punto número 11, la esposa responde con las palabras del don de la entrega de sí misma. Como dueña de su propia elección, dice, yo soy para mi amado, dicen las expresiones, yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Dice, la libertad del don está ligada a la profunda conciencia del don. O sea, en la medida en que yo reconozco el don que soy como persona, como mujer o como hombre, y también mis talentos, mis propias habilidades para lo que soy bueno, es en la medida en que yo puedo donarme. Si yo digo, o sea, si yo no creo que mi inteligencia es un don y digo, ay, no soy un tonto, mi inteligencia no sirve para nada, pues no la puedo donar para que haga algo bueno con ella. Tengo que primero reconocer el don y decir, oye, yo soy muy bueno para cocinar, para que entonces pueda donarme cocinando. Yo soy, como mujer, tengo un llamado a dar vida para que entonces pueda donarme a dar vida. O yo tengo el don de la enseñanza para que entonces pueda donarme. O sea, primero se requiere la libertad de reconocer el don. Por eso es lo que dice la teología del cuerpo, que de estas palabras de Jesús es, la verdad te hace libre. Si tú comprendes la verdad del don, la verdad de la persona, la verdad de la sexualidad, la verdad de tú como persona, tus dones y tu historia, entonces podemos donarnos. Y en la medida en que vayamos reconociendo esto, podemos donarnos cada vez más. Ahora, en la siguiente, creo que no les había dicho, esa era la guía del tema 51, o si les dije, ya no me acuerdo. Pero ahora, en la guía del tema 52, que es la otra, es diferencias sexuales, diferentes misiones. O sea, fíjense, el Cantar de los Cantares es un libro hermosísimo que habla del corazón humano, de la experiencia humana, de este ciclo del amor, de cómo los momentos malos no son en realidad tan malos, son momentos de espera para entonces encontrarnos con el amor, que son pasajeros, nos habla del anhelo de la espera, del dolor de la pérdida, de cuando buscamos y no encontramos, o sea, todo esto. Y entonces, pero dice, también esto habla dice todo esto, o sea, es muy interesante cómo esto está plasmado, como hemos dicho, en la complementariedad entre hombre y mujer, en la diferencia sexual. Y esto nos dice Juan Pablo II, esta diferencia sexual tiene que ver que también nos revela diferentes misiones. O sea, estas diferencias sexuales que están no solamente en la biología, porque a veces cuando hablan de esto de es que es biología, es que no es solo biología, es en la mente, en el corazón, en la manera de relacionarnos, de percibir el mundo, de construirlo. Construimos cosas diferentes hombres y mujeres. No es una mera cuestión biológica, es una cuestión de que la masculinidad y la feminidad cambia la manera de relacionarnos y entonces esa es la riqueza.
hace unos años tuve la oportunidad de asistir a un evento de la ONU, donde escuché una plática de unas mujeres árabes, que ellas, como saben ustedes, en algunos países árabes hay guerras todo el tiempo. Y entonces ellas lo que pedían es que las mujeres pudieran participar de los procesos de paz, que las dejaran a las mujeres participar de las negociaciones de paz, porque ellas explicaban que cuando los hombres solo ellos negocian la paz, sus negociaciones de paz son como de, bueno, nos vamos a dejar de disparar un rato y ya. Tú no me disparas y yo no te disparo, ¿va? ¿Va? Bueno, ok, ya. Y esa era la negociación de paz, bueno, de una manera muy simplista. Pero ellas decían que cuando las mujeres participan en las negociaciones de paz, la paz se vuelve más duradera y efectiva. ¿Por qué? Porque dice las mujeres sí contemplamos, no solamente no nos vamos a disparar, sino es, a ver, bueno, el tema del agua, tú tienes agua, pero yo no tengo agua, a ver, vamos a ponernos de acuerdo para que los dos tengamos agua. A ver, yo tengo trigo, pero tú no tienes trigo, a ver, vamos a ponernos de acuerdo para negociar y que ninguno de los dos nos moramos de hambre. A ver, el tema de la frontera, a ver, ¿quién va a pasar? A ver, vamos a ponernos de acuerdo. Y entonces negociaban otros elementos que hacían, que permitían que entonces la paz fuera duradera, porque si nada más te dejas de disparar, pero te estás muriendo de hambre, pues tarde o temprano vas a irte a pelear por la comida. Pero si tú negocias eso, el cuidado de los niños, cómo se iban a respetar las tradiciones, cómo se iban a organizar, todo eso, la paz era duradera. Y eso es lo que ellas peleaban. Y a mí me pareció un ejemplo real y maravilloso de lo que muestra el Cantar de los Cantares, que solamente podemos construir mejores familias, mejores sociedades, mejores países, mientras vamos creciendo en la aportación del hombre y de la mujer, en la complementariedad. Es decir, que las mujeres no se trata de que seamos igual que los hombres o de que peleemos lo que el hombre hace o lo que el hombre tiene, sino es que la masculinidad y la feminidad sean comprendidas en su verdad. ¿Qué es verdaderamente ser un hombre pleno? ¿Qué es verdaderamente ser una mujer plena? Que esto sea reconocido y que se aporte a los dos. Por eso es que la diferencia, Juan Pablo II es un gran defensor, la diferencia nos aporta riqueza. Y si reconocemos, o sea, por ejemplo, en este tema a veces de la igualdad, muchas de las ideas lo que buscan es eliminar la diferencia, diciendo vamos a eliminar el género y entonces si eliminamos el género ya se solucionan los problemas. Pero es lo que dice el Cantar de los Cantares, entonces nos perderíamos también del don y del misterio. Lo que necesitamos no es que ya no se diga, ay, ya no importa si ser hombre o ser mujer, sino es qué importante es ser hombre y qué importante es ser mujer, en su diferencia que ya no, o sea, por eso no se trata de roles o de cosas que limiten, porque la masculinidad y la feminidad no es que limite, o sea, no es que, ay, como eres mujer puedes hacer esto y tú cuidas y como eres el hombre tú trabajas. No, 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 es mucho más que eso. Esas son limitaciones humanas que le ponemos nosotros. La feminidad y la masculinidad no es ninguna limitación, sino es comprender que nos vinculamos, que nos movemos, que vemos, leemos el mundo y nos relacionamos con él de una manera diferente. Y que entonces que la riqueza de comprender tu visión, por eso habla el Cantar de los Cantares de esta apertura al otro. Somos jardines sellados. Y entonces solamente yo tengo que abrirme a decir, a ver, voy a comprender cómo el otro piensa y siente. Por eso el tema de la paternidad y la masculinidad, y de la feminidad y de la maternidad tiene también por comprender que somos diferentes y que somos necesarios ambos. O sea, que el niño necesita la paternidad y la maternidad porque aportan cosas diferentes, porque aportan cosas complementarias, que en la relación hombre-mujer, o sea, la masculinidad y la feminidad, o sea, se complementan, se nutren, pero bueno, requiere este esfuerzo de apertura a comprender que el otro es diferente. O sea, el otro, el hombre, o sea, yo como mujer, el hombre va a aportar y ser papá de una manera diferente. Y entonces yo tengo que aprender y respetar y honrar su paternidad, que va a ser diferente, que él no va a cuidar o cambiar al bebé, por ejemplo, como yo lo hago, porque él lo va a hacer desde su masculinidad. Y eso aplica también para la mujer que incluso, o sea, lo vemos a veces como hasta el hecho de lavar los trastes. Es que no lo lavas bien, no, es que lo hacemos de maneras diferentes porque percibimos el mundo diferente. O sea, hasta las cosas más simples están impregnados y entonces es valorar esto y honrarlo.
Y entonces, por ejemplo, en este tema de las diferencias sexuales y las diferentes misiones, va hablando de cómo, o sea, esto también habla de Dios. O sea, si pensamos, si pudiéramos decir, ¿qué amor revela más el amor de Dios? Si el amor de la mamá o el amor del papá. A lo mejor en la tradición hemos ligado más el amor de la mamá a comprender el amor de Dios. O a lo mejor por las heridas que tenemos como cultura, eh, de, de las heridas de los papás ausentes, a veces nos es difícil entender que el amor del papá también es el amor de Dios. Pero Juan Pablo II nos diría, tanto el amor de mamá como el amor del papá, igual los dos reflejan el amor de Dios. Porque ¿cuál es el amor de Dios? Pues los dos. Dios a veces es tierno y es comprensivo y es así de, ay, sí, también a veces es estricto, también a veces pone estructura, también a veces pone reglas. Dios a veces es protector y te protege del mal, pero también a veces Dios te empuja y te dice, órale, éntrale al mundo, no tengas miedo, aquí estoy yo, órale, vas. O sea, por poner ejemplos muy simples, ¿no? Dios es también, a veces es fuerte en su amor, protege, es duro, va y conquista, se mueve, lucha. Por ejemplo, en esta masculinidad, o sea, por ejemplo, hay algo que habla de que los hombres se mueven por desafíos que implican retos o resolver problemas, que cuando sienten que hay una misión o algo que defender o proteger, tienen como un impulso para mover, para hacer cosas. Y hay otros estudios que hablan de cómo en la mujer el desafío se da por la protección a las personas o a los vínculos, o sea que las mujeres nos movemos más, o sea, nuestra motivación tiene que ver más con proteger a las personas y en el hombre con resolver problemas o proteger de desafíos o de retos que hay. Entonces, esto también habla de Dios. Dios también es así. Dios también a veces es alguien que conquista, que vence un reto, que da la vida, que lucha, que va a la guerra, o sea, que da todo por ti, pero también es el que conserva, el que cuida, el que educa, el que tiene paciencia, el que, o sea, los diferentes caras y expresiones. Claro, la tarea es ir distorciendo para entender qué verdaderamente es la paternidad y la maternidad y la masculinidad y la feminidad y no seguir reproduciendo lo negativo y lo equivocado o sea, del machismo, de las distorsiones, por ejemplo, de las mamás que son como matriarcas, ¿no? Que dominan, que mandan sobre todo, o sea, son distorsiones de ambos lados. Pero en el fondo la verdadera masculinidad y la feminidad son caras de Dios, que nos reflejan el amor completo de Dios, que también Dios es receptivo, recibe nuestro amor, recibe nuestras súplicas, nuestras oraciones, nuestros cariñitos. Por ejemplo, en el Sagrado Corazón de Jesús, que es, dame tu amor, déjame amarte y déjame recibir tus cariñitos, lo que tengas, lo que sea, aunque a veces no tengas nada. Para mí es como cuando los niños le llevábamos el 10 de mayo a nuestras mamás, mira mamá, mi dibujito de te amo con frijolitos, que está todo feo y horrible, pero que la mamá lo recibe y dice, ay, qué lindo, y lo guarda, o lo recibe con cariño. Pues también Dios es así, cuando le llevamos, mira Jesús, mi obra toda deforme y cucha y mis intenciones egoístas, pero te lo ofrezco. Dios no dice, ay, guácala, te quedó bien feo, dice, ay, gracias, lo recibo con amor, como el amor de la mamá. Entonces, o sea, por eso dice la diferencia sexual importa y por eso también tenemos diferentes misiones. ¿Por qué diferentes misiones? Porque revelamos aspectos diferentes del amor de Dios. Eso es parte de la misión. Que hombres y mujeres revelamos aspectos diferentes y que entonces solamente juntos revelamos la pintura completa del amor de Dios. Entonces, en estos puntos, habla de esto. El punto número 7 dice, habla de el punto número 6 dice, el cuerpo de la mujer es una imagen de la receptividad y la apertura del alma para el amor de Dios. El punto número 8 dice, el cuerpo femenino es esencialmente maternal, llamado a dar vida a otros a través del don de sí misma en el amor. Está hecha para relacionarse, gran belleza y misterio que revela. O sea, dice, en el don también viene la distorsión, en el sentido de que así como la feminidad es un don, es algo que se puede distorsionar. Por ejemplo, las mujeres, este don de la armonía, de la búsqueda de la belleza, que se manifiesta, por ejemplo, a veces hasta en cosas de percepción, ¿no? Por ejemplo, que las mujeres sí es cierto que podemos percibir más colores, que vemos más cuestiones de armonía, que la parte visual nos es muy importante a las mujeres, la percibimos más, le damos más importancia.
O sea, no es casual que haya toda una industria de la moda para las mujeres mucho más desarrollada. No es solamente un tema de estereotipos. A lo mejor los estereotipos son la distorsión, pero en el fondo, o sea, si lo vemos, por ejemplo, en las culturas antiguas, en el tema de la mujer hay un mayor desarrollo estético de los adornos, de las culturas, de los collares, de los peinados, de lo que se usaba. Y eso es propio de la mujer, aunque en el hombre también hay, la mujer lo desarrolló mucho más. Y entonces dice, con eso, que es un don para mostrar la belleza, también vienen las distorsiones. ¿Cuáles serían las distorsiones? Por ejemplo, un extremo sería la vanidad, el usar esa belleza para manipular o para engañar, por ejemplo, en este tema como de usar el cuerpo de la mujer como para seducir en temas equivocados, ¿no? O, por ejemplo, esta explotación del cuerpo de la mujer en los medios de comunicación, esta belleza. Pero también hay otro extremo que es, por ejemplo, la inseguridad. O sea, las mujeres también padecemos mucho del tema de la inseguridad con el propio cuerpo, del rechazo, del odio al propio cuerpo. Y entonces son distorsiones del don. Igualmente, el hombre, por ejemplo, habla del hombre que dice la fuerza física, la competitividad, la fuerza interior, esta valentía. O sea, no es que las mujeres no seamos valientes, es que la valentía del hombre es diferente, solamente es así. Entonces, eh, dice, esto también es cara de Dios y refleja un don, pero ese don también puede ser distorsionado. Por ejemplo, esta fuerza física que tienen los hombres es un don que es para la protección, pero es un don que se puede usar entonces para abusar, para oprimir a la mujer, para la violencia física. O sea, es una distorsión del don. Hace tiempo mi hermana iba al gym y ella le decía como al entrenador que ella quería fortalecer esta parte de los músculos, como del conejo, así como de aquí de la espalda, como hacerla como más firme. Y el entrenador le decía, híjole, es que, o sea, claro que lo puedes hacer, pero en las mujeres es más difícil porque tienen menos masa muscular. Y le explicaba que si las mujeres tenemos como más fuerza y más masa muscular en las caderas y en las piernas, es nuestra parte más fuerte y entonces es donde rápido desarrollamos, pero dice el hombre, su musculatura, su diseño biológico lo hace que tenga aquí más musculatura, entonces más fácil y más rápido desarrolla esta musculatura, la fuerza aquí. Entonces, esta diferencia también habla de Dios y habla también de nuestra propia misión. O sea, fíjense lo que nos dice la teología del cuerpo. No solo nos revela a Dios, sino nos revela a nosotros mismos, que el hombre está diseñado para proteger, para cubrir, o sea, hasta simbólicamente es la protección de esto que puede ser capaz de defender de los peligros. Y la mujer estamos diseñadas también para sostener, por eso las mujeres, por ejemplo, podemos ser más fuertes en otro tipo de cosas, por ejemplo, somos más resistentes al dolor, a la enfermedad. En muchas enfermedades las mujeres tenemos más resistencia. A lo mejor en la cuestión de fuerza así inmediata, a lo mejor el hombre es más fuerte, pero en la cuestión de resistencia las mujeres aguantamos más. Y entonces son diferentes tipos de fuerza, de fortaleza, y que juntas, o sea, están diseñadas ¿para qué? Pues para proteger a la familia, para hacerla mejor, para hacerla permanecer. Por eso, o sea, dice, la masculinidad y la feminidad se revelan y se necesitan uno al otro. Y entonces solamente podemos crecer en la sociedad en la medida en la que crezcamos en comprender y honrar la masculinidad y la feminidad, como es, como don, y como entonces algo que puede aportar algo diferente. Entonces, pero dice, esto también nos revela Dios, por eso nos habla de Dios, nos revela quién es Dios. Por eso dice, el Cantar de los Cantares no es ni como dicen solamente un libro místico que solo habla de Dios, porque hay como va a hablar de lo sensual y Dios, pero no solamente tampoco un libro que habla de lo humano, sino es un libro que habla de Dios y de lo humano, de lo místico y de lo carnal, del etos y el eros, de todo eso, y por eso es un puente. Por eso Juan Pablo II dice, esto nos habla del puente, del el cuerpo humano, de que nuestra humanidad es un puente entre lo divino y entre lo humano, es lo que nos conecta con Dios, es donde está grabada la imagen y semejanza. Y entonces, este ciclo del amor que habla, por ejemplo, ahorita me acordaba de esa otra expresión, hay un momento donde dice esta expresión de no despiertes a mi amor antes de su tiempo, es algo así la expresión que tiene.
Y esta que habla de, por ejemplo, cuando, aquí está, en la parte, dice, es en el capítulo 2, no, perdón, en el Cantar 3, en el versículo del 3 al 5, dice, me encontraron los guardias que hacen ronda en la ciudad. ¿Han visto al amor de mi alma? Es esta parte de búsqueda. Dice, apenas los había pasado. Cuando encontré el amor de mi alma, lo agarré y no lo soltaré, hasta meterlo en la casa de mi madre, en la alcoba de la que me concibió. Las conjuro, muchachas de Jerusalén, por las gacelas y las ciervas del campo, que no despierten y desvelen a mi amor hasta que quiera. O en otras traducciones dice, no despierten a mi amor antes de su propio tiempo. O sea, habla de que el proceso del amor implica un proceso de crecimiento, de maduración, que adelantarnos a las etapas implica quemar esta oportunidad del amor. Por eso habla también, por ejemplo, o sea, esto Juan Pablo II lo relaciona, por ejemplo, al tema de la pureza en el noviazgo, de no quemar etapas, de no adelantarnos a despertar el amor, sino tener la paciencia del amor para que cuando despierte sea genuino, sea verdadero. Habla de la paciencia y de la espera que vivimos los seres humanos para que Dios realice su plan, de cómo a veces nos toca esperar, ser pacientes y dejar que Dios germine su amor en nosotros a su tiempo, y que es una realidad que es humanamente difícil de comprender y de vivir. Entonces, también habla de la complementariedad hombre y mujer, de este don. Y entonces, o sea, la esperanza es que el Cantar de los Cantares nos revela que esta condición humana de espera, de lucha, de búsqueda, de soledad, de desesperación, de anhelo, es algo que tiene la esperanza en que culmina. O sea, el Cantar de los Cantares es un libro que habla también de una boda, de un encuentro que se realiza. Entonces, nuestra esperanza es que el dolor, que la desesperación, que el anhelo es pasajero, que, que vivimos en una espera que también va a culminar con un encuentro gozoso, que va a ser más fuerte que la muerte. Y les quiero leer esta partecita de habla ya cuando se encuentran, que dice, permítanme buscarlo. Esta parte, que es después del Cantar 8, aquí lo nombran como epílogo, que es una expresión que dice la novia en el versículo 6, que dice, es parte de, o sea, está como parte del Cantar 8, que es el versículo 6, que dice, ponme como sello en tu corazón, como un sello en tu brazo, que es fuerte el amor como la muerte, implacable como el Seol la pasión, saetas de fuego sus saetas, una llamarada de Yahvé. No pueden los torrentes apagar el amor, ni los ríos anegarlo. Si alguien ofreciera su patrimonio a cambio de amor, quedaría cubierto de baldón. O en otras expresiones en otras traducciones que a mí me gusta mucho, dice, grábame, usa esta expresión, grábame como sello en tu corazón, como sello en tu brazo. Y dice, porque el amor es más fuerte que la muerte y la pasión es más fuerte que el abismo. Y esa es nuestra esperanza, que el amor es más fuerte que la muerte, que cualquier crisis, que esto está grabado en nosotros, que nosotros estamos en el ciclo del amor, aun cuando estemos en el momento de desierto, de desesperación o de desolación o del duelo, estamos como parte del ciclo del amor y va a haber un momento de reencuentro si permitimos a este amor germinar, si nos cuidamos de esos pequeños zorritos que destruyen la cosecha, si estamos en la espera paciente del amado, si vamos en la búsqueda del ser amado amigo, del hermano alejado, del cónyuge, del hijo. Y esto es lo que realiza el amor. Por eso, déjenme platicarles ya como anécdota final, que Santo Tomás de Aquino es este gran santo y teólogo que tenemos. Cuando estaba en el lecho de su muerte, pidió que le leyeran el Cantar de los Cantares. O sea, de todas las cosas que pudo haber leído de la Biblia que le leyeran, él pidió que le leyeran el Cantar de los Cantares. ¿Por qué? Porque él sabía
que este libro es un libro profundamente místico y humano que habla del amor, que habla del encuentro que vamos a tener cuando los esposos se encuentran y se gozan muchísimo después de haber sufrido, padecido. Es el encuentro que vamos a tener con Dios pleno y total en el cielo. Son los pequeños encuentros que vamos teniendo en los sacramentos o en estos pequeños goces o placeres de la vida, del amor, que nos van dando esta pincelada del amor de Dios, de lo que nos espera en el banquete final. Por eso Juan Pablo II dice, este libro es un pilar de la teología del cuerpo y es un libro profundamente teológico y profundamente humano. Por eso, aunque no habla de Dios, ni menciona la palabra Dios en ninguna parte, este librito, es un libro que revela profundamente a Dios, que revela profundamente la humanidad, lo que vivimos, lo que sentimos, y que entonces cuando ya lo vamos develando, vamos y le podemos sacar muchísimo más, o sea, muchas de las expresiones, pero veamos cómo cada parte tiene un sentido, que habla del amor que da vida, de la espera, del anhelo, o sea, del deseo también, de cómo el deseo es algo que mueve hacia el amor. Entonces, pues el Cantar de los Cantares es un libro importantísimo que es referencia fundamental para comprender el amor humano, para comprender la experiencia humana de la búsqueda del amor, del anhelo, para comprender el amor de Dios como esposo, para comprender el papel de la iglesia como esposa también, que revela profundamente el ciclo del amor, el ciclo de la redención. También nosotros estamos en este ciclo como humanidad, como pueblo de Dios, donde a veces nos acercamos, a veces nos alejamos, luego tenemos que volver y buscar y estamos en este ciclo hasta que por fin tengamos el encuentro, la boda definitiva con Dios que es en la resurrección. Entonces, pues finalmente, o sea, el Cantar de los Cantares es un libro hermosísimo que revela este puente entre lo humano y lo divino. Pues ahora sí, Andrea, no sé si tengas alguna duda, pregunta, comentario. Mm, mm, no es pregunta, es como un comentario. Adelante. Por decir, entonces, nosotros sabemos que hay esa importancia de la aclarar como esa división, bueno, no es división, sino que es la diferencia entre la masculinidad y la feminidad, ¿no? Entonces, en esa búsqueda de la masculinidad y feminidad, sabemos que en ciertas cosas, no sé si socialmente se adapta que el hombre a veces tiene cosas como femeninas, por decir que puede ser más allegado a sus sentimientos, que puede como entender como ese, no sé, como ese proceso de cómo llegarle a una persona, ver la descripción o el reflejo de las emociones de las demás, o que sea más sentimental en el hecho de que, no sé, puede llegar él a tener como esos arrebatos emocionales que nosotros tenemos al momento de que algo nos pasó, algo nos molestó y él puede tenerlos. Entonces, aún así, aunque haya como ese reflejo, como esa, pues sí, como esa gotita de feminidad, ellos siguen siendo, pues sí, esa fuerza masculina, solamente que pues tienen eso más desarrollado que algunas mujeres. Hay veces que hay mujeres que no tienen como ese tacto al referirse a los demás o que o no tienen como la visualización de que a alguien le pasó algo, cosas así. Y eso es como muy, muy social ya por esas rupturas que han tenido o por esos, esa torcedura que no han podido ellos, destorcer para poder encontrar
ese acercamiento o ese, pues sí, como esa apertura al conocimiento de esas habilidades y de esas prácticas que deberían de tener por el simple hecho de ser personas. Es importante también el cantar de los cantares, que nos refleja que no importa el, ahora sí que esas diferencias que nos separan, pero a la vez también nos unen o nos complementan más que nada. Entonces, es muy bonito el libro, de hecho. Yo tengo esa versión de donde dice que te llevo grabado en mi brazo y así. O sea, yo cuando lo leí lo encerré así de esto, así. Porque Sí, sí es cierto, en cualquier relación humana llega a haber esa fluctuación pues sí, de que se acrecenta o se decrementa el sentimiento, ¿no? De querer, amar y cosas así. Y pues sí lo tienes que seguir como buscando. El punto aquí es esto, ¿no? Ahora sí, está como muy ligado, no es así de amor es amor, ¿no? El amor no es amor. Ahora sí que es como ir en contra de la ideología de género de no, el amor no es amor, la distorsión es mucha, y así, o sea, por decir ahorita están como luchando o combatiendo de que ya desde corta edad dejes a los niños que ellos decidan qué sexo, que cambien su nombre y todo eso, y tú así de no, aún no, porque sabemos que todavía falta que se desarrolle su sexualidad y que ellos descubran, chalala, chalala. Entonces, sí, es así de no, el amor no es amor, o sea, sí, sí. va como aquí, rompe todo. Así es, o sea, fíjate cómo, o sea, estas ideas, el problema es que son que se quedan como superficialmente, como Ujú. si al decir amor es cualquier cosa es amor y da igual. Y entonces lo que dice, o sea, lo que revela esta dimensión teológica es que no estamos hechos para cualquier caricatura o cosa que parezca amor, o sea, busquemos el amor verdadero, el profundo, el que te hace mejor, el que te lleva a lo mejor, o sea, esa es la cuestión del amor. Y eso también aplica para el tema de la identidad de la persona. O sea, no es cualquier cosa eres, no eres cualquier cosa, ni cualquier cosa te da tu identidad, sino tú eres algo valioso, profundo. Ve a lo profundo de quién eres. Ve a lo profundo de por qué tienes este cuerpo, ve a lo profundo de cuál es tu misión, por qué tienes estos dones, por qué este color de cabello, por qué naciste en este lugar y no en cualquier otro. Eso es ir a lo profundo de la persona. Entonces, no es solamente una cuestión, o sea, que se queda como, te fijas, a veces yo eso lo siento como si fuera tan superficial, como de, ay, sí, pues sé lo que quieras. No, no seas lo que quieras, sé lo mejor que puedes ser. Sé tú mismo, tu verdadero tú, no cualquier cosa, sino el verdadero tú y el mejor tú que puedes ser. Y también, o sea, es toda una discusión el tema de si el género si viene de la cultura. O sea, sí es cierto que el hablar de masculinidad y feminidad no significa que todas las mujeres seamos iguales y que todos los hombres sean iguales, porque aún dentro de la masculinidad y la feminidad hay diferentes sensibilidades, talentos, dones, y lo sabemos. Y también estas diferencias no se han entendido. O sea, sí es cierto que hay mujeres que a veces se acercan más, por ejemplo, a características masculinas y que entonces, oye, y hombres que a lo mejor tienen una sensibilidad que es poco común en los hombres o en ciertas edades. Y esto, en lugar de verlo como un don, lo vemos como algo que castigar o que, o sea, también es cierto que no hemos entendido eso. Por ejemplo, mi hermana tiene como la teoría de que estos hombres o mujeres que se acercan más como en como rasgos o características al otro sexo, son personalidades que son puente. O sea, estas mujeres que a lo mejor conectan y se entienden más con los hombres, son mujeres que nos ayudarían a las otras mujeres a comprender a los hombres, que serían el puente. Que estos hombres
que son más sensibles o que pueden tener más sensibilidad a la cuestión femenina, son hombres que ayudarían a los hombres a comprender más a las mujeres, o sea, que son puentes, o sea, que son un don para la iglesia, para el mundo, pero que no los hemos entendido y en que entonces los encerramos en etiquetas o en decir, es que entonces tú eres homosexual o tú eres machorra o estas distorsiones que lo que hacen es no comprender el don como masculinidad y feminidad, que también su feminidad diferente es una feminidad que es un don, que también su masculinidad diferente es una masculinidad que es un don. Y eso, o sea, lo conecto con esto también que decías de cómo, o sea, es como si el hombre va, o sea, muchos hablan de que el hombre y la mujer van incorporando, van aprendiendo cosas de su sexo contrario. O sea, por ejemplo, dicen, el hombre cuando convive con la mujer, por ejemplo, en el matrimonio o cuando tiene hijas, va como incorporando dones de la feminidad. Que esto no significa que se vuelva femenino, sino que es como si aprendiera de la feminidad. El don, la virtud que es de la feminidad y la incorporara en su masculinidad. Por ejemplo, el papá que tiene hijas. O papás que tienen hijas, mujeres, cambia su manera de ser papá a partir de las hijas. No es lo mismo la paternidad hacia los niños que la paternidad hacia las niñas. Y ese ser niña los hace incorporar y sensibilizarse de una manera diferente. O sea, es como si absorbieran del don de la feminidad. Y esto no los convierte en mujeres, solamente los hace recibir el don. Y entonces ser mejores, porque acuérdense que somos mejores en la complementariedad. E igualmente las mujeres cuando convivimos y nos abrimos al don del hombre, aprendemos e incorporamos cosas de la masculinidad de nuestro ser. Pero eso solamente parte de que primero reconozcamos que el otro es un don. Y entonces sí es cierto que la convivencia con hombres nos cambia, pero la idea es que nos cambie para bien, que yo sea plenamente mujer y que al mismo tiempo pueda reconocer e incorporar las cosas buenas que el hombre me aporta a mí en mi vida. Entonces, pues bueno, eso es todo un tema, pero también es cierto que esto nos revela y esto que dices es muy importante, es no nos podemos ir por la moda superficial de estos eslogans de decir, bueno, pues lo que sea, o el amor que sea, o el tipo de familia que sea, porque la cuestión es que esto tampoco nos resuelve nada, tampoco nos resuelve ni nos da la importancia del vínculo, ni la dignidad del cuerpo, ni del ser hombre o ser mujer, ni de reconocer la diferencia que es valioso, sino nos deja como en una postura indiferente de, bueno, pues X. Pero lo que nos dice el cantar de los cantares, no, es que esto no es X, esto es importantísimo para desarrollarnos como seres humanos, como familias y como sociedad y como iglesia y como todo. Pues no sé si algo más que quieras comentar. Por decir, en la línea de donde decía de los pequeños roedores o zorritos, por decir, aunque no estés dentro, ejemplo, ¿no? Aunque no estés dentro de una relación, ¿cómo podría, pues sí, ser esos pequeños zorritos que tratan de entrar al jardín para matar las flores? O sea, por decir, cuando estás como en una relación que, no sé, aceptas una invitación de otra persona o así como decías, ¿no? Esos ejemplos de que te quedas tarde con alguien más o cosas así. Pero cuando estás en la etapa de la soledad, o sea, también en la etapa de la soledad tienes que cuidarte, ¿no? Entonces, ¿cómo sería como esos, pues sí, Es esos que zorritos? esos pequeños zorritos, o sea, son cualquier cosa que dé entrada al... Oye, te voy a poner tantito en off el micrófono porque se oye como una reverberación, no sé, yo creo que es mi micrófono. Pero esos pequeños zorritos, o sea, son cualquier cosa que daña nuestra capacidad de amar. Son, por ejemplo, nuestras heridas emocionales, son nuestros egoísmos, nuestros pequeños pecados. O sea, pensemos, por ejemplo, cuántos matrimonios o familias se dañan por la inmadurez de las personas, por las heridas que nos sanaron. Entonces, o sea, es cierto que sí habla con respecto al tema del amor de pareja, o sea, sí se refiere a eso y al tema de la pureza, o sea, la pureza en cualquier estado de vida.
pero no es solamente respecto a una relación con otros, sino también en nuestra relación con Dios o en nuestra relación con nosotros mismos, o sea, todas aquellas cosas que dañan, cualquier tipo de impureza sexual, el egoísmo, el no sanar las heridas, o sea, finalmente, o sea, el amor es una apertura, entonces, todas aquellas cosas que me encierran en mí mismo, que me impidan abrirme y amar al otro como es, son cosas que distorsionan. Entonces, a lo mejor es difícil nombrarlo como en actos concretos, porque la cuestión es que no son solamente actos concretos, sino depende del discernimiento. Y a lo mejor el discernimiento es, pues irte, a lo mejor pues estás soltero, irte a tomar el café con un amigo, pues no es así como, meh. Pero a lo mejor irte a tomar el café con ese amigo cuando tienes una relación y se puede malentender, este irte a tomar el café te lleva a tener una intimidad emocional que a lo mejor no sería conveniente alimentar, o no sé, de los esposos es como en lugar de buscar el encuentro o reparar la relación con los esposos, te vas al café para tener esa intimidad emocional con alguien más que no es tu esposa o tu esposo. O sea, por eso es un tema de discernimiento. No significa que, entonces nunca puedes ir a tomar un café. No, o sea, no podríamos reducirlo a eso, sino es el discernimiento de esto es bueno esto me enseña a amar, me ayuda a glorificar a Dios, o es algo que me aleja de Él, que me aleja, que me hace ser egoísta, que me hace solamente pensar en mí, que me cierra al otro, que pone una distancia, que me separa. Entonces, pues las raposas, los zorritos, los roedorcitos que se meten, puede ser cualquier cosa que vayamos anidando en nuestro corazón. Por eso, cuidar el amor no es solamente cuidar la relación, sino es cuidarme a mí, yo estar bien, yo sanar mis heridas, yo ir al psicólogo si tengo que ir a consejería espiritual, estar cerca de los sacramentos, cuidar mi vida de oración, cuidar mi cuerpo, cuidar mis emociones, es también cuidarme a mí. Eso es también protegerlo de los zorritos que pueden destruir la viña. Cuidarme a mí y cuidar al otro. Por eso es amar al prójimo como a ti mismo. O sea, es amarme también a mí y cuidarme también a mí. Pues muy bien. Bien, excelente. Pues muchas gracias, Andrea, y también a todos los demás que escuchen esto después. Pues les agradezco mucho por este caminar. Apenas es el primer año, ojalá que primero Dios podamos continuar con el segundo. Pero muchas gracias por este caminar de aprendizaje, por continuar en medio de este cierre tan extraño que es de este año. Ojalá podamos seguir compartiendo más espacios en el siguiente año para seguir profundizando en la teología del cuerpo con otros textos como es Amor y Responsabilidad. Pero bueno, ya iremos un paso a la vez, un día a la vez, viendo qué nos espera, pero por lo pronto, muchas gracias. Quedo pendientes de enviarle la grabación que es de los últimos temas, para que podamos tener como completo el análisis de los temas, que es sobre el texto del matrimonio de Tobías y Sara, que también es un documento que Juan Pablo II ahonda. Entonces se los envío ya el día de mañana. Y pues muchas gracias por acompañarnos, por caminar juntos. Seguimos en contacto para estos temas o para otros y les mando un abrazote.